Hola muchachos, voy a repetir el ejercicio que les mandé ayer, ¿no? Lo voy a hacer un poco más concreto. Voy a poner un ejemplo de una regresión en series no estacionarias, ¿no? Este, y básicamente lo que quiero hacer son estos tres problemas, poner un problema que podemos hacer con regresión, ¿no? Descarga de datos y visualización, análisis de regresión. Entonces, primero voy a presentar todo el PowerPoint. Y luego voy a ir a R, donde ya no voy a poner comandos, sino solamente voy a correr los comandos que ya tenemos. Entonces, el problema es que alguien afirma que los pequeños productores, los pequeños países productores de petróleo obtienen divisas de la exportación de crudo. Por lo tanto, el tipo de cambio en el periodo T debe ser igual al tipo de cambio cero menos A veces el precio del crudo más B veces el precio del crudo al cuadrado. Tipo TC es el tipo de cambio expresado en moneda extranjera entre moneda nacional. En el periodo T, TC0 es una constante, P son los precios del petróleo y A y B son parámetros no negativos, o sea, son constantes no negativas. ¿No? Si ustedes obtienen el valor esperado del modelo anterior, pues en parte están diciendo que, condicionado en el tiempo T, que la media del tipo de cambio es igual a una constante menos A veces la media del precio del petróleo más B veces la desviación estándar del precio del petróleo, ¿no? Entonces, esto asumiendo que el precio del petróleo es una variable aleatoria. Para el caso de México, el tipo de cambio es dólares por pesos, ¿no? Entonces, es cuántos pesos necesito para comprar un dólar, ¿no? Y dado la estructura de la ecuación, lo que está diciendo es que el tipo de cambio va a tener una relación inversa con los precios del petróleo, es decir, a mayor precio, menos pesos por dólar, el tipo de cambio se aprecia, ¿no? Y va a tener una relación inversa con la volatilidad de los precios del petróleo. Mientras mayor sea la volatilidad del petróleo, entonces voy a necesitar más pesos por dólar en el tipo de cambio, es decir, el tipo de cambio se va a depreciar, ¿no? El modelo econométrico que vamos a plantear es este modelo. Tengo alfa pt más beta pt cuadrada más epsilon t. Observen que el modelo es bastante ingenuo, no voy a hacer mayores pruebas acerca de este modelo, ¿no? Básicamente lo que me está diciendo es tu tipo de cambio depende de la exportación de crudo. Sin embargo, pues ustedes pueden decir fácilmente, bueno, ¿y qué hay con las importaciones de bienes terminados del petróleo? O sea, gasolina, diésel, etcétera. O textiles que tengan algún proceso químico como nylon y una serie de prendas que llevan algún tipo de proceso químico y que de alguna forma dependen del precio del petróleo, ¿no? Entonces, por eso es un modelo más o menos débil, ¿no? Pero bueno, nos sirve para hacer pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, vamos a tener dos pruebas de hipótesis. Una que alfa es igual a cero, ¿no? Es la prueba de hipótesis uno. La constante con los precios del petróleo es igual a cero o que es menor que cero. Y la segunda hipótesis es que beta es igual a cero o que beta es menor que cero. Es mayor que cero, ¿no? De acuerdo al enunciado que teníamos, ¿no? Y eso es lo que queremos probar en este ejercicio. O eso es lo que vamos a querer probar en este ejercicio. Los datos los voy a obtener de Yahoo Finance, ¿no? Es la página de Yahoo, ahorita no la voy a poner, ¿no? Y voy a utilizar datos con periodicidad diaria. Una de las cosas, o por qué estoy usando específicamente estas variables y no otras variables, por ejemplo, las exportaciones netas o los CETES, es porque quiero utilizar una librería que esté basada en estos y que pueden descargar fácilmente de R, ¿no? Entonces, hay dos formas de descargar los datos. Una forma manual, guardando sus bases de datos y después cargarlas en R, ¿no? Y hay otra automática que es usando la librería QuantMode, que es la que voy a estar usando. Y bueno, en la descarga de datos voy a usar dos librerías, una que es QuantMode y otra que es Su, para obtener los datos y limpiarlos, ¿no? La librería QuantMode, para descargar los datos voy a tener que utilizar este comando que es getSymbols,
donde me pide el símbolo de la fuente que voy a usar, que es Yahoo, ¿no? src es la fuente, ahorita le voy a poner Yahoo. El from les dice cuál es la fecha que necesitamos iniciar, y el to les dice cuál es la fecha final. AutoAssign les dice si el comando rellena los datos o no. En este caso lo voy a poner falso porque quiero que nada más me dé los datos que trae Yahoo, ¿no? Una vez que descargue los datos, voy a usar Merge para combinar los dos datos y obtener una serie, pero esto va a producir NAs, y los NAs los voy a manejar con NAApprox, que es lo que hace es tomar el promedio entre dos observaciones que estén una arriba y una abajo, ¿no? Para la visualización, bueno, voy a estar utilizando el paquete ggplot. Dentro del paquete ggplot hay dos comandos: gemline, que les permite hacer gráficas de líneas, y gempoint, que les permite hacer gráficas de puntos o scatterplots, ¿no? Finalmente, cuando visualizo los datos, siempre es necesario visualizar los datos. Quiero comprobar dos cosas. Uno, revisar el comportamiento individual contra cada uno de los periodos para ver si no tienen, si las series no tienen algún tipo de tendencia, y revisar el comportamiento conjunto del precio contra el tipo de cambio, el precio como variable independiente y el tipo de cambio como variable dependiente. Esto es importante porque esto me dice más o menos cómo se comporta el modelo, ¿no? No es lo mismo tener este tipo de regresión, que es una regresión que la variable dependiente pues se ve que debería ser como una especie de línea recta, es una regresión lineal en los parámetros, pero particularmente esta está usando la variable dependiente también como un polinomio de grado 1, ¿no? Y pues vamos a tener este tipo de cosas. Ahora, si yo veo unos datos que son parecidos a estos, ¿no? A los negros que tenemos aquí, no me conviene utilizar una regresión que sea de un polinomio de grado 1, sino lo que me conviene utilizar es una regresión que sea de un polinomio de grado 2, porque los datos se ven como si se comportaran como una especie de parábola, ¿no? Entonces, usar una regresión con un polinomio de grado 1 me va a dar un mal ajuste en general, ¿no? En particular, en los datos o las primeras serie de datos que vamos a ver, va a tener esta forma de los datos. Y observen que, pues, o sea, más o menos de la forma en la que se aproximan los datos, pues puedo ver que tengo una curva, pero como una parábola hacia abajo. Eso es malas noticias para el modelo que voy a probar, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero cuando haga el análisis de regresión, pues además de obtener esta curva de ajuste, quiero revisar otra serie de cosas que tiene que tener el análisis de regresión. No solamente si la R cuadrada es alta o no, la R cuadrada solamente me dice el grado de correlación entre las dos variables, en este caso el precio del petróleo y el tipo de cambio, o el precio del petróleo cuadrado y el tipo de cambio, ¿no? Pero también necesito revisar cómo son los residuales de la regresión, y necesito revisar la regresión en primeras diferencias, porque puede ser que nada más esté capturando un efecto de tendencia, pero que realmente no me esté explicando los precios del petróleo al tipo de cambio como es de esperarse, ¿no? Entonces, eso lo voy a hacer en el siguiente video. Ya nada más voy a correr el código de R para el siguiente video.